iglesia, como dice aquí, hermano, ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia, ni la muerte puede contra la iglesia. Cuando yo llegaba, venía a este lugar, cuando el diablo me andaba siguiendo, pero Cristo también, hermano, yo llegaba aquí, hermano, yo sentía refrigerio. El enemigo me traía, hermanos. Me acuerdo que el único refrigerio que yo hallaba era aquí en la iglesia, en la casa de Dios, porque ya Dios estaba tratando con mi vida. Jesucristo me andaba siguiendo también, hermano, y yo no hallaba ningún refrigerio en ninguna parte. Pero cuando llegaba a la iglesia, hermano, ese era mi deleite favorito, estar en la casa del Señor. Gloria a Cristo. Venir a la presencia de Dios, hermano, ese era mi deleite. Y se acababa el culto, ya quería que empezara otro culto, hermano, porque sabía que aquí había algo bueno. Y eso bueno sigue estando, hermano, es el Señor. Jesucristo sigue estando. Él sigue estando aquí, hermano. Pero a veces caemos, hermanos, en una situación de que nos hacemos rutinarios, como que a veces, hermanos, caemos en esa situación, ¿verdad? Como que perdemos el valor a las cosas porque nos acostumbramos a las bendiciones. Yo una vez daba testimonio cuando fui para México la última vez que falleció mi mamá. Al estar allá, hermanos, ya como a la semana me acordaba de mi familia. Estaba una de mis hijas, creo que era Noemí, estaba pequeñita, era Raquel, estaba recién nacida, tenía poco tiempo de haber nacido. Y al estar allá, hermanos, cuando hablaba por teléfono, yo quería estar, hermanos, cerca de ellas para abrazarlas. Y Dios trataba conmigo porque yo decía, ¿cómo cuando estoy ahí no lo he hecho? Cuando he estado cerca de ellas, de mis hijas, de mi esposa, no les he dado un abrazo, no lo he hecho tan a menudo, no les he dicho a mi esposa te amo. Y ahora que estoy lejos quisiera estar ahí para decírselo. Y entendí que a veces uno se acostumbra a la bendición, hermano, y caes en rutina y pierdes el valor a las cosas buenas, a las cosas que verdaderamente valen, hermano. Y aprendí a valorar. Y a veces en la iglesia, mis hermanos, es algo parecido, porque al caer en la rutina, hermano, le perdemos el valor a las cosas verdaderas que valen. Porque tienes bendición, porque Dios te ha dado trabajo, te ha dado tantas cosas, y le pierdes el valor a las cosas que verdaderamente valen. Y se te olvida las grandezas que Dios ha hecho. Se me olvida a veces las grandezas que Dios ha hecho en este lugar. Pero cuando viene a la memoria de lo grande que ha sido Dios y lo bueno que ha sido Dios y cómo Dios se ha movido poderosamente y se seguirá moviendo, mientras haya cristianos, hermano, que le busquen, gloria a Dios, hermano, cuando viene eso a tu vida te vas a gozar y vas a valorar por tantas cosas que Dios tiene en esta iglesia, que Dios te ha dado por medio de esta iglesia, que Dios ha suplido por medio de esta iglesia. Oh, Dios ha sido bueno, hermano, Dios ha sido misericordioso, porque no lo merecemos, simplemente es la gracia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 20, sigo leyendo, mis hermanos. Bueno, versículo 19 dice a Pedro aquí: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro, Dios le dio la autoridad, hermanos, porque fue uno de los líderes, pilares fuertes de la iglesia primitiva, donde él abrió las oportunidades para aquellos en el día de Pentecostés entraran, conocieran del Señor, aceptaran al Señor. Aquellos de Samaria también, donde se predicó el evangelio, Pedro fue y abrió las puertas de la oportunidad, hermanos, para que llegara el evangelio a Samaria. Cuando fue a la casa de Cornelio, hermanos, y predicó, hermanos, el evangelio, y se abrió las puertas para los gentiles, gloria a Cristo. Entonces vemos que Dios le dio esa autoridad a Pedro, pero que esa autoridad no solamente era para Pedro, hermanos, no fue algo particularmente para Pedro, sino, hermanos, también para todo creyente, para todo congregante que alaba y bendice el nombre del Señor. A la iglesia le dio esa autoridad también, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, delante de mí, Satanás,
me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Sabe que vemos que en la iglesia del Señor, donde Dios se mueve, en la iglesia de Cristo, hermanos, tenemos que padecer, tenemos que aprender, hermanos, a sufrir por la causa del Señor? La iglesia, hermanos, tiene que aprender a padecer por la causa de Cristo, porque tiene una guerra contra el diablo, contra el mal. Entonces, hermano, el ataque del enemigo viene contra la iglesia, pero tenemos que aprender a sufrir. Nunca se nos ha dicho, hermanos, en la Biblia que no hemos de padecer o no hemos de sufrir. Hemos de pasar por sufrimientos, hemos de pasar por padecimientos, hermanos. Y lo vemos aquí, hermanos, en este pasaje de la Biblia, que el Señor les empieza a decir a los discípulos: es menester que me crucifiquen, es menester que el Hijo del Hombre sea clavado por ustedes y sea muerto, pero resucitado al tercer día. Es menester que padezca por ustedes. Y Pedro, hermanos, en ese momento, cuando oye lo que el Señor estaba diciendo, le dice que lo toma aparte, le dice: mira, Señor, sabes una cosa, no necesitas sufrir tanto. Mira, tomándole aparte, dice, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, vemos que el Señor, hermanos, le da una regañadita a Pedro, pero reprende, ¿verdad?, aquí al enemigo, al diablo. Le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Sabe? No es que Pedro estuviera endemoniado, no es que Pedro en ese momento, hermano, tenía un demonio adentro, no. Pero lo que pasaba en Pedro, hermanos, y que nosotros tenemos que tener cuidado, es que el diablo, hermanos, a veces se apodera de nuestros sentimientos humanos. Y es lo que le pasó a Pedro en ese momento. Le dio ahí como lugar al enemigo, y el enemigo, hermanos, tomó lugar en su sentimiento humano. Y por eso, hermano, le dice al Señor: no te acontezca esto. Pero vemos que el Señor, ¿verdad?, le dice al enemigo: quítate de Pedro. A veces tenemos que nosotros los cristianos entender que en el camino de Dios se tiene que sufrir. Y ojalá que cuando sufrimos en el camino de Dios sea porque somos obedientes al Señor, para que tenga eso peso de gloria. Porque si sufrimos por necios, eso no tiene recompensa. Si sufrimos por desobedientes, hermano, eso no tiene valor. Tiene valor cuando tú te sometes al Señor y sufres por la causa de Cristo, hermano. Eso tiene peso de gloria. Gloria al Señor. Pero vemos que como el enemigo trabaja con nuestras mentes y toma a veces el control, hermano, de nuestros pensamientos. Si no te pones listo, si no te dejas dirigir por la palabra. Vemos cómo el enemigo puede tomar tu sentimiento humano, que es una de las cosas que batallamos con nuestros sentimientos humanos. Oh, me ofendieron. Oh, me dijeron esto. ¿Saben? En una ocasión, quiero poner este ejemplo. Bueno, es algo verídico, real. Platicando con una persona, una ocasión, hace poco, hablaba con ella y una parienta, y empiezo a hablarle del Señor, porque ella perdió a su mamá, y su mamá falleció en México. No pudo ir a verla por causa de documentos, no pudo. Y de hecho no le avisaron cuando pasó esto. Hasta después ella se enteró y batalló y sufrió. Al hablarle yo de Dios, ¿sabe qué me dijo? No me hable de Dios, yo estoy sentida con Dios, estoy molesta porque Dios me quitó a mi mamá. Y yo no traté de defender a Dios, porque Dios no me dice que lo defienda a nadie, pero sí traté de hacerle ver las cosas, hacerle entender los propósitos de Dios, cómo es Dios, hacerle entender que por eso a la gente se le dice: métase al Señor, cúbrase bajo las alas del Omnipotente, para cuando venga la tormenta, el momento difícil, usted esté bajo la sombra del Señor. Cúbrase, venga el Señor, véngase a la iglesia, véngase a oír palabra, venga a alabar al Señor, para cuando venga el momento difícil usted esté preparado.
Porque sabemos, hermano, que en esta vida, hermano, han de venir cosas difíciles en esta vida. Y si la gente no está agarrada del Señor, hermano, es una triste situación la que va a pasar. Pero ahí lo que le hago ver, hermano, cómo el enemigo toma ocasión del sentimiento humano y te hace estar en contra de Dios, que te molestes contra Dios. Pero es que a veces en el sentimiento humano, cuando el enemigo toma lugar, no entendemos lo que es de Dios, como le pasó a Pedro. No lo entendemos. Por eso aquí dice: quítate de mí, Satanás, le está diciendo a Pedro, pero a la vez reprendiendo el demonio que se había posesionado del pensamiento, del sentimiento de Pedro. Se me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Pedro, me estás hablando en tu humanidad, carnalmente, no me estás hablando espiritualmente, Pedro. Y a veces, hermano, nos puede pasar eso a nuestra vida cuando no nos dejamos guiar por Dios y entender los planes de Dios, porque no nos acercamos a Él, hermano. Vamos a pensar humanamente con el sentimiento, hermano, y nos arrastra. El enemigo toma ocasión y arrastra, te arrastra, porque lo que quiere es acabarte. Pero cuando usted se somete a Dios, yo recuerdo también, hermano, a veces ponen unos ejemplos para tratar de llegar más fácil, hermano. Quizás no tenemos palabras grandes para explicar, ¿verdad?, las cosas, pero por medio a veces de ejemplo lo hablamos. Recuerdo que a mí me pasaba también cuando mi madre fallece. Yo en mi mente, yo quería decirle, en mi deseo de decirle a Dios: Señor, yo sé que tú puedes sanarla, usted que puedes darle 10 años más de vida, pero Señor, no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes lo que haces, tú sabes, Señor, el futuro. Tú sabes que si le das más tiempo a mi mamá de vida y en lugar de buscarte se desvía, Señor, mejor que se haga como tú quieres. Y la voluntad de Dios, entendí, hermano, fue recogerla, hermano, y me sometí al Señor. Señor, si así quieres, alabado sea tu santo nombre. Vemos en la Biblia a Job, hermanos, cuando Dios lo probó, hermanos, el enemigo vino y le quitó la familia, le quitó los hijos, le quitó todo, lo dejó sin nada, hermano. Pero aquel hombre, hermano, estaba estable. Dijo: Dios quitó, bendito sea su santo nombre. Aquel hombre estaba estable, lo miraba espiritual. Pero debemos tener cuidado, mis hermanos, yo también, usted, yo, la iglesia, de que el enemigo no tome cabida en tu sentimiento humano. Mire con ojos espirituales, y si está batallando, pídale ayuda al Señor. Señor, ayúdame, abre mis ojos, Cristo, para ver espiritualmente, para entender tus propósitos, para entender que me estás hablando, para entender que las cosas no son casualidad, que cuando viene algo, Señor, es porque tú estás hablando, porque tú estás obrando, y que quieres cambios en mi vida o en tu vida. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que en el camino de Dios, hermano, Dios nos enseña también a padecer. Pues tenemos que pasar por momentos de sufrimiento, pero Dios está ahí con nosotros. El Señor ahí está. Tenemos que entender el llamado del Señor. Y aquí, ¿verdad?, hablaba el Señor, le dice a sus discípulos que tenían que negarse a sí mismos, tenían que esforzarse. La carne para nada aprovecha. Que tenían, hermanos, en su vida, hermanos, esforzarse y buscar al Señor más de cerca, como nos habla Dios a nosotros.